subir también el video. ¿Las emergencias, chiquillos, son importantes? Sí, pero hay que entender que la emergencia no es algo que nosotros queramos que pase, y tampoco está programada, sino que es una interrupción que es no programada, que sale o que nace producto de algún evento, ¿ya? Ahora, lo importante es que puede o tiene la posibilidad de generar daño a las personas y requiere de una intervención inmediata y organizada. O sea, tenemos, por ejemplo, un amago de incendio, perdón, que es un fuego incipiente, el cual yo puedo controlar con lo que tengo a mano. Pero si yo no hago esa parte primaria, ese amago chico va a transformarse en un incendio, en algo descontrolable, que no lo puedo yo controlar fácilmente. Y eso genera problemas, genera muchos problemas. Entonces, es como una tónica que pasa con eso. Ahora, las emergencias sí o sí hay que entenderlas que van a ser siempre dos tipos, las naturales y las antrópicas. Las naturales son todo lo que está, que no depende en sí de la mano del hombre. O sea, por ejemplo, lo que es lluvia, nevazones, aluviones, tsunami, etc. Pero sin embargo, si yo estoy cerca o en un lugar donde tengo un tema natural, ahí vamos a hablar de otra cosa, ya que somos un poquito más abajo. Y las antrópicas son todas las que nacen por mano del hombre. Incendio, cortocircuito, derrame de sustancias peligrosas, explosiones, entre otros. Lo importante que hay que darnos cuenta es que la minería en sí se va a ver muy afectada por esta parte o esta componente de acá. Ahora, lo bueno del caso chileno, de nuestro país, y parte, por ejemplo, de todos los países que comparten lo que es la cordillera de los Andes, que esas emergencias ambientales o de tipo natural, que es lo más adecuado decir, son en común, tienen puntos en común. Y uno dice, ahora, uno, por ejemplo, si ve invierno boliviano, que uno le dice así de una manera como ya común, como habitual, uno sabe que eso tiene una estacionalidad. Y eso es importante, sí, porque a la hora de considerar la logística en muchos aspectos, uno va a considerar ese factor, como por ejemplo el factor ambiente, factor clima. O sea, si tengo que tener, por ejemplo, en épocas de invierno o en épocas de verano, temas de deshielo, temas de nevazones, me va a obligar a mí como empresa a tener una logística previa para yo poder tener distintos elementos para que podamos, por ejemplo, pasar una época como esa. Por eso es que es importante a veces considerar la logística. Y ojo, esto es para el foro, para el trabajo y el foro test, ¿ya? Así que atención después cuando vean esta parte del video, porque esto les va a ayudar a poder reparar o ver bien cómo se puede hacer eso. Dentro de las emergencias naturales tenemos sismos, terremotos, tsunamis, aluviones, ¿ya? Y no interviene la mano del hombre. Ahora, lo importante de esto es que esta implica considerar la gestión de desastres, ya que su gestión depende de múltiples factores. O sea, tenemos ya este concepto, gestión de desastres. Y en sí, un desastre se va a considerar como la afectación del normal funcionamiento de la población. O sea, si tenemos, por ejemplo, un aluvión, el aluvión va a llegar a una ciudad, si es que una ciudad se encuentra bajo de una quebrada, por ejemplo, eso también es un factor. O sea, si yo sé que puedo ser afectado por un aluvión, no construyo bajo una zona donde pueda ser inundada por un aluvión, por temas de inundaciones. Y eso implica algo un poco más profundo de verlo, pensarlo, en el sentido de cómo se hace la gestión realmente en Chile de ese parámetro en sí. Y si ustedes han visto toda la vida, yo desde que tengo uso de razón, en Copiapó, por ejemplo, calle Copayapu, Los Carreras, esas calles largas, se inundan. Y pasa siempre eso. Y en muchos lugares de Chile tiene la misma tónica. O sea que en ese aspecto no estamos siendo proactivos, aunque nosotros ya vemos lo que pasa, somos reactivos. Ahora, afecta el funcionamiento de la población y eso es importante. O sea, el COVID, como nosotros lo estamos viendo ahora, en la práctica puede considerarse como un desastre, ¿ya? Desde el punto de vista de su gestión, porque está afectando el normal funcionamiento de todos nosotros, de la sociedad. Ahora, lo importante es que hay que tener siempre ubicación geográfica, entorno, barreras arquitectónicas y otros elementos, como también por ejemplo el clima, que van a tener que siempre considerarse a la hora de poder gestionar los distintos desastres. Las emergencias antrópicas son las que tienen origen humano, ¿ya? En las cuales interviene el hombre, producto de sus actividades, como por ejemplo incendios, accidentes químicos, ya podemos tener también, por ejemplo, un choque, una colisión. Si lo vemos también desde el punto de vista de las emergencias mineras, podemos tener también planchoneo, desquinche,
acumulación de gases producto, o una intoxicación producto de acumulación de gases en una faena, ¿ya? Podemos tener elementos que van más que nada orientados desde esa perspectiva. ¿Un accidente laboral se puede considerar una emergencia? Desde un punto de vista de la gestión, sí. Porque en la práctica, un accidente que nos va a producir a nosotros, que todos nuestros procesos dejen de funcionar como deben funcionar de manera habitual, ¿ya? Y eso es importante. Y también muchas veces estos tipos de accidentes van a obligarnos a nosotros como empresa a tomar ciertas medidas para evitar que este se pueda volver a recurrir, pero también para poder afrontar en ese momento. Hay que entender que la emergencia va a ser un hecho puntual, o sea, va a pasar y después vamos a tener que ver un tema de una gestión para poder restituir o restaurar todo de la mejor manera como estaba antes. Y eso es importante también considerarlo como un elemento dentro de lo que es la gestión de emergencia. Una cosa es identificar la emergencia, otra cosa es ver cómo la controlamos, controlarla, después hacer la evaluación y restauración de todos los elementos. Ahora, ¿el empleador tiene una responsabilidad o obligación con respecto a una emergencia natural? Sí. Entendiendo que las excepciones de accidente de trabajo parten porque no se consideran accidente de trabajo todos los que tienen origen de un tema natural o fuerza mayor y extraña. Porque en la práctica de un empleador no depende de un tsunami, no depende de un terremoto, no dependen varios factores como eso. Sin embargo, lo que sí hay que entender de que el empleador sí tiene que dar o favorecer los medios para, por ejemplo, poder evacuar. ¿Ya? Tener las vías desocupadas o despejadas para poder hacer una evacuación dentro de su empresa. Tener sistemas de alarma y sistemas de alerta, para que también tenerlo considerado eso. Y lo otro es que si yo pertenezco a una brigada de emergencia, debo tener un anexo de contrato que diga que soy brigadista. Porque si me accidento, eso automáticamente va a pasar a considerarse como un accidente de trabajo, para que nosotros también lo podamos coordinar o ver desde el punto de vista contractual, para que así si una persona está haciendo trabajo en pos del control de un incendio, tenga realmente cobertura del seguro. No va a tener esa lógica. Ahora, vamos a tener siempre dos conceptos básicos, alerta y alarma. La alerta es la señal o aviso que advierte la existencia de un peligro. O sea, por ejemplo, en muchas empresas, cuando detectan un planchoneo, ya, en mina, automáticamente empiezan a producir un silencio radial. Nadie utiliza las radios, y eso técnicamente es una alerta que nos avisa que tenemos una emergencia. Bueno, muchas faenas utilizan especialidades subterráneas para ese evento, y algunas faenas tienen que, cuando ocurre cualquier emergencia, automáticamente hay silencio radial, para que las señales puedan ser utilizadas por la gente que tenga que prestar ayuda. Y la alarma es aviso señal de que se da para que siga la instrucción específica debido a la presencia real o inminente de un evento adverso. O sea, la alerta es lo que yo, por ejemplo, voy a decir algo. A ver, cuando uno ve, por ejemplo, lo que está haciendo la ONEM en este último tiempo, ellos dan la alerta temprana preventiva. Y nos advierten de que, por ejemplo, van a haber lluvia, van a haber rayos, nevazones, etc. Y ya la alarma es lo que nosotros vamos a generar directamente también en la empresa. Es como una explicación un poco más concreta. Esto es lo que se da como un documento, como algo que está procedimentado. Y la alarma es lo que ya se da en físico. Puede ser un silbato, una chicharra. Cuando también empezamos a ver las emergencias, uno siempre empieza a clasificarlas como en tipos. ¿Ya? O sea, no es por ser rebuscado, pero siempre es importante ver cómo nosotros vamos a organizar las distintas emergencias en función de sus características por un tema de recursos y para ver también la logística que ello implica, pero también para cómo se va a dar el tratamiento en la empresa. O sea, un terremoto o un sismo o una emergencia global que afecta a toda la empresa. Por lo tanto, ya todos tienen que hacer proceso de evacuación. Pero sin embargo, cuando tengo emergencias locales o específicas, lo ideal es que se mantengan desde una perspectiva aislada. O sea, tengo un incendio en un área de trabajo, y eso es local, yo lo ataco de manera directa, un amago, por ejemplo, un incendio pequeñito que se puede atacar con los medios o una respuesta de bomberos. Si están las condiciones, se hace. El tema está
que por qué uno tiene que hacerlos separados, porque muchas veces el humano es curioso, el humano le interesa ver o saber qué está pasando, y vamos a tener inconvenientes por eso. O sea, nos van a empezar a generar más problemas que una solución. Entre más personas tengamos una emergencia y que no tengan relación con ella, es peor para nosotros. Nos va a generar ese inconveniente. También tenemos las emergencias específicas, que son accidentes del trabajo, como por ejemplo un corte. Podemos tener un corte, una explosión a alguna sustancia química. Y vamos a entender los chiquillos así. Ahora, estas específicas tienen que también tener una forma en cómo yo la pueda trabajar. Y ahí tenemos en minería que se pueden dar muchas de estas, muchas, y más de lo que uno piensa. Minería, cuando uno trabaja, utiliza mucho las manos. Y el 60% de los accidentes están involucradas las manos. Por lo tanto, lo que son cortes, quemaduras y esos elementos son importantes de poder tratar de gestionarlo. O sea, y eso vamos a verlo un poco más mañana en detalle. Mañana tenemos una clase con lo que es emergencia, o sea, primero auxilio. Ahora, se los digo acá para que quede grabado. Primero auxilio vamos a ver lo básico, los elementos y lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer. Porque yo, por ley, no estoy facultado a poder capacitar directamente en cómo se realiza una maniobra. ¿Ya? Ahora, lo que hay que entender de que nosotros podemos hacer elementos o maniobras básicas, pero ya básicas de lo básico. O sea, uno puede hacer maniobras más específicas, pero cuando tú recibes capacitación. ¿Ya? Y eso es otro cuento que vamos a abordarlo mañana en honor al tiempo. Lo importante, chiquillos, es que nosotros tengamos, por ejemplo, los medios para poder hacer evacuaciones, en el caso que tengamos acá, tengamos los medios para dar la respuesta primaria. O sea, tengo un amago de incendio, yo puedo usar un extintor, puedo usar agua, puedo usar arena, pero dependiendo del tipo de incendio. O sea, si se me está quemando el computador o un artefacto eléctrico, no puedo usar agua de inmediato. Debo cortar la energía, desenergizar y recién aplico agua, ¿ya? Para ver cómo funciona bien esa gente de extinción. En el fondo que no, porque no estamos apagando algo. Es como apagar un incendio con benzina. Si yo apago un incendio con agua, puede generar una consecuencia mayor. Ahora, dentro de la gestión de emergencias, vamos a tener que también tener estas consideraciones. Identificar, preparar y evaluar. Identificar las posibles emergencias que nosotros podamos tener. Y en minería vamos a estar claros que vamos a tener siempre emergencias típicas. Y las emergencias van a estar también en una relación directa con el tipo de faena que se esté realizando. O sea, vamos a tener riesgos específicos cuando uno trabaja a rajo abierto versus riesgos específicos cuando uno está trabajando en subterráneo. Tenemos cosas distintas. Lo importante es siempre identificar las emergencias y ver, y eso dejarlo en una matriz, en un pequeño recuadro, donde en el fondo va colocando la emergencia y cómo se trabaja y así uno lo ordenado. Lo importante también es preparar la respuesta ante la emergencia y decir, ¿cómo voy a hacer una emergencia o cómo voy a responder a la emergencia? Y eso va a partir en la práctica del tipo de emergencia que nosotros identificamos. La respuesta que yo pueda dar, por ejemplo, a un artefacto explosivo es distinta a la respuesta a un amago de incendio, o distinta a la respuesta que puede ser en el caso de un contacto con una sustancia peligrosa. Por lo tanto, hay que ver también cómo vamos a abordar o en qué nivel abordamos eso. Y lo otro, evaluar cómo ha sido la respuesta ante la emergencia. ¿Ya? O sea, se dio la alarma a tiempo, se realizó toda la evacuación de la gente, llegó a una zona segura, ¿ya? El incendio se llamó rápido a cuerpos de respuesta para que ayudaran al control de incendio, entre otros elementos. También cuando uno tiene emergencias, empieza a haber un tema de principios básicos de lo que es la psicología de la emergencia. Y la psicología de la emergencia hay que entenderlo como la forma tal en el que nosotros podemos como dar una respuesta, ¿ya? Pero la respuesta también va a estar dada en nuestras características personales. Ahora, muchas desgracias suceden por reacciones psicológicas de las personas, o se tiene una actitud de indiferencia frente al peligro, ¿ya? Y casi todos los accidentes ocurren por causa humana, y esto es una realidad. Ahora, desde el punto de vista de los cambios personales que uno va a tener miedo, ¿ya? Lógico, sentir miedo es humano, va a tener un nivel de ansiedad, que ya la ansiedad es como la representación un poco física del miedo, y la angustia, que ya la angustia muchas veces va a empezar a apoderar a la persona. Estos tres elementos hay que considerarlos siempre.
Ahora, vamos a también tener que darnos una lógica. Cuando tengo una alarma o que va a pasar algo, van a haber distintas respuestas de la persona. Tensión, agresión y evitación. La tensión es cuando uno está en una emergencia, uno se pone, la musculatura tiende a endurecerse, a quedar un poco más rígida. Y eso es un mecanismo normal. Es habitual que pase eso. De hecho, cuando uno está involucrado en un accidente que involucra un golpe o un accidente automovilístico, el cuerpo naturalmente tiene ese mecanismo de bloqueo, ¿ya? Que en el fondo la musculatura se tensa. La agresión puede ser de dos tipos, verbal o física. ¿Ya? Puede ser de esas dos formas. Y la evitación es cuando yo veo que está pasando algo y evito verlo, evito o pienso que no estoy. ¿Ya? Estos tres mecanismos chiquillos se pueden dar los tres juntos, uno o dos, pero siempre va a haber una respuesta o un nivel de respuesta. ¿Ya? No es que no pase nada, va a pasar algo. Y luego de pasar eso, ya tenemos un tema de lo que corresponde a lo que es la relajación ya de la persona. Ahora, el síndrome adaptativo es cuando tenemos este ciclo. Miedo, angustia, miedo, angustia, miedo, angustia. Y hay que empezar a ver cómo podemos tener un manejo de aquello. Ahora, los resultados de la interacción de estos factores determinan un aumento de la sensación de la pérdida de control. Y ese es un tema bien complejo a la hora de que ocurra una emergencia. Es sentir la sensación de que todo se está saliendo de nuestro control. Que nosotros con los medios que tenemos no podemos hacer nada. Y hasta un punto puede ser así, pero por eso es importante ver y considerar todos los elementos necesarios para que esto tenga un control adecuado. Ahora, cuando tenemos la reacción ante la emergencia, vamos a tener tres etapas, ¿ya? El miedo es una reacción natural y adaptativa ante este tipo de emergencias o situaciones. Y eso es normal, sí, todos vamos a tener miedo, pero quizás en distintos niveles. La segunda etapa es cuando tenemos algún cambio en nuestra biología. O sea, por ejemplo, nos empieza a aumentar los pulsos cardíacos, la pulsación, quizás se nos sube un poquito la presión, ¿ya? Nuestros ojos están un poco más dilatados, más brillantes, y son elementos que son propios del sistema nervioso. Como les comentaba en el video, esto se da en todas las personas. Y esto se va a dar en todas las personas, sí, pero quizás en distintas intensidades. Ahora, otros cambios psicológicos son los que se van a presentar de manera diferente en las personas y determina un mayor o menor sensación de control de la misma persona como del evento. Acá viene también un tema de autocontrol. O sea, yo creo que soy una de las pocas personas que le encantan los temblores. Me gustan los temblores. Y cuando hay uno, no me pongo nervioso, para nada. Porque yo ya sé lo que va a pasar. Sé lo que pasa, porque no es algo desconocido. Ahora, muchas personas no lo entienden así y todos los elementos o eventos que pasen para ellas van a ser desconocidos. Ahora, vamos a tener también una ocurrencia de los hechos sucesos. Y cuando esto empieza a pasar, hay una evaluación personal. Yo como persona lo evalúo. Y esto viene dado también por la experiencia. O sea, cuando uno conduce y primera vez tiene un choque, una colisión, lo más probable es que uno se pone nervioso, ¿ya? Porque es primera vez que lo vive. Si uno está en un lugar y ocurre un amago de incendio y ve un extintor, lo más probable es que uno como que en las primeras veces dude en utilizarlo, pero después tú te das cuenta que efectivamente hay que utilizarlo. La evaluación personal también viene dado por un tema de las vivencias que uno puede tener o experiencias anteriores. Las sensaciones y emociones es lo que nosotros vamos a empezar a sentir producto de lo que se está sucediendo en el momento. Estos dos elementos importantes, y en función de los hechos que van a ocurrir, van a definir el comportamiento. ¿Cómo nos vamos a comportar nosotros? ¿Ya? Y acá viene algo bien interesante. Por lo tanto, esta evaluación de hecho determina las emociones vivenciadas y las conductas posibles a realizar. O sea, hay que tener siempre el concepto de las vivencias anteriores. O sea, lo que uno ha vivido antiguamente como una experiencia en relación con una emergencia. Cuando tenemos el tema de la etapa del miedo, vamos a tener una persona sin miedo, ya prudencia y precaución. Acá tenemos 8 elementos distintos. Y en la práctica, estas son las conductas que van a poder desarrollar las personas de manera distinta. Y esto es así, va a ser así siempre, porque las personas en sí no somos iguales, no tenemos el mismo comportamiento. Quizás hombres y mujeres pueden tener puntos en común por la biología, pero la forma de pensar y actuar va a ser la diferencia.
Y uno de estos elementos lo determina, ya, bueno, hay distintas pruebas que uno puede hacer, por ejemplo, a la hora de poder determinar quiénes van a participar o si una persona quiere trabajar en un equipo de respuesta ante una emergencia. ¿Cuándo vamos a tener nosotros problemas? Es cuando tenemos lo que tenemos del 6, 7 y 8. Es como las personas se van a ir comportando producto de una emergencia. Y que en vez de facilitarla, la va a complejizar para ellas como para el resto. Yo siempre llamo a la calma cuando ocurre algo, una emergencia. Porque cuando una persona se pone nerviosa y se pone a gritar, esa persona va a asustar a todos. Y en vez de controlarlo, va a ser algo más complejo. Ahora, toda persona va a tener miedo, y quizás en un nivel tan bajito que es como si no lo tuviera, pero igual es un factor importante. Prudencia, precaución y prevención son elementos que son distintos, pero van a compartir temas en común a la hora de poder controlar una emergencia. ¿Ya? Chiquillos, les voy a dejar de compartir esto y me interesaría si tienen preguntas a ustedes. Yo tengo una duda, profe. El síndrome de adaptación general, el tema de la agresión me quedo dando vueltas. ¿Agresión física que voy contra la otra persona? Sí, mira, a mí una vez me pasó que en una empresa, me da un poco risa, estábamos trabajando y nosotros en el departamento de prevención teníamos una secretaria, súper tranquila, tú la veías, nada raro. Sin embargo, hubo un temblor súper fuerte, muy fuerte. Y de hecho nos levantamos y fuimos hacia afuera porque las cosas se estaban cayendo. Bueno, fue la mala suerte que justo pasó el temblor y estaban haciendo el tránsito de camiones atrás y descarga. Y entonces toda esa cosa fue algo bien estrambótico. Y resulta de que en ese momento mi jefe va y se acerca a conversar con la secretaria. Le dice, ¿sabes qué? Ten calma, por favor, que esto ya va a pasar. Y nosotros, todos los que estamos presentes ahí, dimos una respuesta que realmente nos sacó de nuestro centro. La secretaria vino, lo agarró del brazo y le dijo, ¿quién eres tú? Y se mandó un rosario para decirme que no tengo que estar así. Te juro que lo subió y lo bajó. Eso es una agresión verbal, no física. Ahora, muchas veces hay casos que una persona se queda quieta y uno la va a mover un poco o le toma un poco el hombro para poder direccionarla para que evacúe, y ante ese simple evento que no tiene nada de raro, viene y te pega. Hay otros mecanismos en que la gente se pone histérica. O sea, ustedes no estaban, me recuerdo el año 2002 en Copiapó, cuando fue un temblor súper fuerte. Yo iba camino a la casa, me acuerdo, y veía muchas personas salir de sus casas y tirarse al suelo, y haciendo alusiones de que esto era algo divino. Y la forma en cómo reaccionaban las personas cuando las intentaban ayudar a pararse, etcétera, porque se seguía moviendo todo, eran reacciones violentas, o sea, te pegaban, te insultaban, etcétera. Pero eso yo no las culpo, no culpo a nadie ni tampoco lo critico, porque en la práctica eso viene dado por un tema de una respuesta de yo persona ante un evento. Y esa respuesta va a ser toda distinta, porque somos todos diferentes a la larga. No sé, Claudio, si eso le dejó más clara su respuesta. Más que claro, profesor. Ya. Aquí es clarito. Así que hay que tener cuidado cuando hayan cosas así de eventos. Hay que no alejarse, sino que prevenir antes de actuar. Mira, yo siempre doy un tips con respecto a eso. Cuando uno está trabajando mucho tiempo con distintas personas y empiezan a ocurrir cositas, uno ya identifica más o menos cómo va a ser el comportamiento de las personas. Y uno ya cuando van a ocurrir emergencias o uno sabe que pueden ocurrir cosas complejas, uno dentro de lo que establece como estructura o como lo no escrito, es decir, ¿sabes qué? Recuerda que esta persona se pone de esta manera, de esta forma, por favor pongámosle ojo si ocurre algo. O cuando evacuemos, hay personas, por ejemplo, que pueden tener movilidad reducida, ¿sabes qué? Tú y tú, por favor, ayuda para que las personas puedan evacuar o puedan salir, ¿ya? Muchas veces el control de emergencia o la ley en este aspecto, no les voy a mentir, me establece que debo evacuar. Debo favorecer la evacuación.
Y lo único que habla así como de respuesta en bruto es el tema de control de incendios. Y la evacuación, ¿por qué? Porque es la forma más segura de evitar que la emergencia se siga ampliando, siga creciendo. Pero si tenemos personas con movilidad reducida y tenemos niños, ahí también tenemos temas. ¿Ya? Con los chiquititos, uno siempre tiene que llevarlo a un nivel de juego. Explicarle que, por ejemplo, cuando fue el terremoto en Coquimbo, muchos amigos eran papás. Y bueno, son papás todavía. Y me preguntaban, oye Álvaro, ¿cómo lo hago con los niños? Porque sabéis que están súper asustados. Porque está temblando. Yo les decía, llévalo a juego. Porque los niños, cuando son chiquititos, tú les puedes explicar muchas cosas, pero como juegos. Entonces, llegaba un convencimiento y yo explicaba, dile que la casa se enojó, porque la casa está roncando, o está roncando, porque se puso a dormir. Entonces, cuando la casa se pone a roncar, nosotros calladitos vamos y vamos afuera, para que la casa pueda seguir durmiendo. Parece ridículo, pero son las formas y los medios que uno tiene. Yo siempre insisto, fijarnos en el tema de cómo puede ser la posible reacción de las personas y también el tema de la movilidad, ayudarlas a evacuar. Ya que es como el otro punto. Chiquillos, ¿alguna otra consulta que puedan tener? Profe, Vale. y en el tema de la minería, ¿cómo se maneja eso? ¿Con charlas de autocuidado? Mira, vamos a partir por una parte bien sencilla. En muchas faenas mineras, dígame. Sí, porque en la minería nosotros estamos, o sea, las personas están expuestas a riesgo constante por todas las áreas. Mira, nosotros somos humanos y el humano va a tender siempre a tener un comportamiento básico que es el de reaccionar ante una emergencia, ¿cachai? Y prestar ayuda. Y eso lamentablemente es algo de nuestra esencia como humano. El que no lo haga ya tiene otro tema, eso ya es otro mundo. Y muchas veces uno en ayudarlo la embarra más. ¿Ya? En minería subterránea hay un protocolo en el cual dice, si hay un planchoneo o se está cayendo el cerro y tú puedes evacuar, por favor corre, evacúa. Sal del lugar, ¿ya? Y no te preocupes de lo que está atrás, incluso es más, si tienes compañeros, tú arranca, porque preferimos un muerto a 2 muertos. ¿Y eso en qué se aplica? Muchas veces el humano, por querer ayudar, no evalúa sus riesgos, no evalúa lo que está en su entorno. ¿Y qué va a hacer ese compañero? Lo más probable es que se devuelva a buscarlo y no tengamos un muerto, tengamos un muerto. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? Hay que trabajarlo de manera diaria. De manera diaria. Siempre hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo también, por ejemplo, con simulacros. O sea, primero uno dice, vea, voy a simular, por ejemplo, un amago de incendio. ¿Cómo lo voy a trabajar yo? Y pesco un papelito y digo, ya, el amago de incendio voy a evaluar, por ejemplo, cómo avisamos y la respuesta. Y tú empiezas a trabajar con la gente y todo eso. Lo otro que uno también puede empezar a ver es cuando ocurren emergencias, dejar 1 o 2 personas viendo cómo hacen la respuesta. Y que hagan como una pauta para ver bien cómo fue la respuesta de todo y poder hacer distintos cambios. Ahora, las emergencias también hay que situarnos de frentón donde estamos metidos. O sea, por ejemplo, tengo una planta de beneficio, una planta concentradora, automáticamente tengo correr transportador. Entonces, yo muchas veces, más que la respuesta ante una emergencia, a mí me preocupa primero identificar qué emergencias tenemos y qué es lo que tenemos que hacer para evitar tener que dar respuesta. O sea, si tengo correas transportadoras, automáticamente coloco protecciones para que los elementos que están circulando no caigan, alguna barrera para evitar un tema de atrapamiento de las cosas, que toda la ropa sea ajustada, y los pulcos. Que los pulcos en el fondo son como unas correas que tú bajas para que la planta pueda parar, la correa. Y ese es un tema. Si la prevención de riesgo uno la debe aplicar de manera tal de evitar que ocurra una emergencia y se ocurra tener los medios para poder dar respuesta. Oiga, profe, dígame. Consulta, por ejemplo, si, como usted habló de las correas, si en una empresa, yo llego a trabajar en una empresa que no tiene ese tipo de seguridad, ¿se puede solicitar? Es que técnicamente debiesen tenerla. Ya. Nosotros, por ejemplo, vimos el reglamento o por encima el decreto 132.
El 132 establece algo bien, bien importante, que si yo tengo, por ejemplo, correas transportadoras, debo tener un sistema para poder hacer una parada de emergencia. Y segundo, debo tener los registros de pruebas de funcionamiento de aquello. Si se me permite a fiscalizar, créeme que voy a una correa transportadora, ¿dónde está el pulcor? ¿O dónde están las correas? Por favor, bájala y deténla. Te lo va a decir de inmediato. Porque los accidentes por temas de tratamiento y cosas así son súper comunes. Ahora, pregunta, si yo tengo un riesgo de atrapamiento, ¿qué hago yo como lógica? Primero que todo, nunca tengo las mangas, por ejemplo, de mi ropa suelta. O sea, este tema. Incluso se puede dar, coloco elásticos para que esté lo más ajustado al cuerpo. Mismo con mangas, con los pantalones, con las bastas, pelo tomado o dentro de la camisa, aros, relojes, pulseras o anillos, chao. ¿Ya? Pero en el fondo son cosas que uno puede hacer para evitar que pasen cosas. Ahora en minería uno siempre va a tener riesgo de incendio, y riesgo de incendio pero bien, bien potente, y asociado mucho a los equipos de trabajo, equipos por ejemplo como un cargador, un bulldozer, un camión. ¿Y el riesgo de incendio existe? Sí, pero el riesgo de incendio en vehículos siempre va a estar dado por qué cosa. Por ejemplo, un problema en el sistema de enfriación. El radiador se perforó, se rompió, o una sección de la manguera y el agua no entra al motor, no está siendo enfriado. Riesgo de incendio. Se me tapó el radiador con barro, el agua no enfría. Hoy hay un problema en el sistema eléctrico, por ejemplo. Entonces, esos elementos uno también tiene que irlos revisando en el tiempo para ir controlando la generación de una emergencia. El empleador está obligado por ley a hacerlo, obligado a hacerlo. O sea, el empleador debe, por ejemplo, el famoso ODI, que el empleador debe informar al trabajador cuáles son sus riesgos y cuáles son las medidas de control. Pero en paralelo, el artículo 22 te dice eso, que el empleador debe mantener en perfecto estado los equipos para evitar un daño, porque eso genera una emergencia. O sea, el empleador tiene que tener las condiciones en el trabajo para que uno pueda realizar la labor. Sí, pero independiente de eso, uno también como trabajador debería llegar y evaluar el lugar donde está trabajando para sacar los riesgos y los peligros a los que se puede asociar la pega. Ese trabajo en sí, Marlene, se hace supervisor trabajadores y en conjunto con el experto en prevención. Porque en la práctica, los trabajadores y el supervisor son los que saben bien cómo se hace la pega. Uno es un mero asesor, pero yo para saber qué riesgos tienes debo conocer el trabajo, cómo se hace, con qué se hace, etc. Pero siempre lo que es la evaluación y control de riesgo es un trabajo que se hace por todos. El que tiene la función de... El que tiene, por ejemplo, la función de ver que las medidas de control se están implementando es el supervisor. Y uno también, como experto en prevención de riesgo, pero el que tiene la función y obligación de ver las medidas de control constantemente en el tiempo es también la función del trabajador. Por ponerte un ejemplo, tú tienes que revisar una correa transportadora y tú sabes que para revisar o reparar una correa transportadora tiene que estar la correa detenida. Y tú no la detienes y estás trabajando igual y te accidentas. Ese simple hecho es un accidente, sí, pero no va a ser accidente del trabajo. Porque va a poder clasificarse como una negligencia inexcusable. O sea, el trabajador cometió una omisión y tuvo un accidente del trabajo. Entonces, pasa a veces por eso, Marlene, en el fondo, como yo, trabajador, como yo, empresa, voy generando distintas instancias y herramientas para el control de los riesgos. Las emergencias van a pasar siempre. Lo ideal es hacer todo lo humanamente posible nosotros para evitar que esta emergencia se concrete y se dé. O sea, a mí no me tocó estar en incendio en interior mina, pero sí me tocó estar con derrumbes, con desquinche, con el portal obstruido porque un equipo se quedó en pana sin poder salir, problemas de ventilación y cosas así. Y lo único que uno puede hacer en ese aspecto es tener la calma, porque la emergencia está, pero si uno sale de sus casillas, no logras absolutamente nada, incluso va a ser peor. ¿Ya? Pero es complejo, o sea,
Minería entiende que son tan complejos sus riesgos que si uno empieza a ver la cantidad de accidentes, son importantes, pero los fatales son los que van siempre en tendencia a la baja. Ahora, hay épocas del año en que la cantidad de accidentes se dispara. Fiestas patrias, fin de semana largo, Año Nuevo, Navidad, etc. Y tenemos periodos. Pero yo siempre llamo, chiquillos, a nosotros a identificar bien nuestros peligros, ver cuáles son los riesgos que estamos trabajando, ver cómo se comporta la gente, el equipo, el ambiente, en la tarea que uno está realizando, identificar todos los elementos que tienen que ser controlados. Porque un elemento como eso fácilmente puede generar una emergencia. Yo siempre he dicho que la logística tiene un papel bien importante en el tema de la respuesta, porque si una faena está a 2-3 horas lejos de un centro urbano, nosotros mínimo tenemos que tener, por ejemplo, los botiquines, revisar los botiquines, saber qué puede tener o qué no puede tener, estar siempre pendiente de que se hagan las capacitaciones. En minería, por ejemplo, subterránea, tenemos que tener también los cursos respectivos de rescate minero, por ejemplo. Los cursos de primer auxilio, ver el tema también de desfibrilador, en el caso que tengamos un paro cardíaco, entre otros elementos. Chiquillos, se nos está por acabar el tiempo. Mañana vamos a ver ya lo que es más de primer auxilio y un poco más de eso en específico, para ver qué es lo que podemos y no podemos hacer. Chiquillos, que tengan muy buen día, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chiquillos.